Pienso, luego existo, sería mejor traducirlo directamente a pienso, por lo tanto existo, ¿no? Porque se puede interpretar como que primero hay que pensar y luego existir, y eso no es el asunto. René Descartes fue un filósofo y matemático principalmente, también diríamos que un físico, que vivió en el siglo XVII. Él nace en 1596 más o menos, 50 años después de la publicación de la obra magna de Copérnico. Y pues Descartes es conocido sobre todo en las matemáticas por inventar la geometría analítica, entre otros aportes a las matemáticas, y en la filosofía pues es considerado el fundador de lo que llamamos filosofía moderna, un tipo de filosofía que inicia dándose cuenta de la primacía epistemológica que tiene el sujeto cognoscente, ¿no? Y a partir de esa premisa, pues construirá todo un modelo tanto filosófico como físico de explicación de la realidad. También es conocido por fundar el método cartesiano, que se transmitirá pues posteriormente a todas las ciencias exactas, incluida la física. Bueno, aquí me gustaría darte dos definiciones, ¿no? Primero la clásica, que se la debemos a Aristóteles, lo que él llamaba la filosofía primera, y nosotros llamamos metafísica. Sería una ciencia que estudia pues, los principios o las razones detrás de la organización de la realidad. Entonces, dado que la naturaleza y la realidad están organizadas, la metafísica pues, se propone estudiar cuáles son esos principios organizadores. Esa es como la versión clásica y más general de lo que es la metafísica. Yo la entiendo de la siguiente manera, ¿no? Que metafísica pues, es el conjunto de conocimientos que exceden de alguna manera cualquier experiencia sensible, pero que necesitamos invocar para darle sentido a nuestro estudio acerca de la realidad. Entonces, ese tipo de proposiciones que hacemos que exceden la experiencia son metafísicas, precisamente en tanto que exceden la experiencia, pero son necesarias suponerlas para darle sentido. Vale, primero hay que recordar que pienso, luego existo, sería mejor traducirlo directamente a pienso, por lo tanto existo, ¿no? Porque se puede interpretar como que primero hay que pensar y luego existir, y eso no es el asunto. Más bien la idea aquí es que me doy cuenta de que si estoy pensando, entonces necesariamente tengo que existir. Ese es el significado del cogito ergo sum. Pienso luego existo, o pienso por lo tanto existo, perdón, es la conclusión primero de un argumento que se plantea Descartes, ¿no? Descartes, como ya dije, era un matemático, pensaba como matemático, y lo que él quiere encontrar es una proposición tal que no pueda dudarse de ella, de manera que a partir de esta proposición indudable pueda fundamentar todos los demás conocimientos. Entonces, pienso, por lo tanto existo, debe de concebirse tanto como la conclusión de un argumento, como un axioma o premisa sobre el cual fundamentar todo el conocimiento posterior. Así tiene que ser entendido. El aporte a la metafísica es que este principio pone todo fundamento, tanto metafísico como epistemológico, en función del sujeto cognoscente. Es decir, ¿qué es lo primero que el sujeto conoce? Pues su propia existencia, por el hecho de pensar. Y a través de la propia existencia del sujeto, que ya está, digamos, no comprobada, sino admitida axiomáticamente, podemos empezar a construir todos nuestros conocimientos acerca de lo real basados en este axioma, entre otros, ¿no? Pero entre todos los axiomas en los cuales podamos sustentar nuestro conocimiento del mundo, ese es el primero y el más importante, por su evidencia. La distinción que hace Descartes precisamente entre el sujeto cognoscente, o lo que llamaríamos el yo pienso, o el yo simplemente, o la conciencia, o el alma, o como le quieras llamar, y otro objeto que es la materia como tal. Entonces, Descartes va a dividir, a partir de Descartes será muy claro que hay al menos dos tipos de objetos
A esta tesis se le llama dualismo metafísico, precisamente porque nos va a decir solamente hay dos tipos de cosas, ¿no? Cosas que piensan y materia, que Descartes llamaba cosas extensas, puesto que su principal característica sería la extensión. Pues como ese es el caso, a partir de Descartes, no es porque fuera el primero en pensarlo, sino porque es el primero que lo pone de relieve y lo justifica completamente, bueno, al menos intenta justificarlo completamente. A partir de Descartes, para nosotros el mundo va a estar constituido por una dicotomía. Cosas que piensan y cosas que no piensan y que son materiales. Y es difícil apartarse de ese pensamiento. También a partir de Descartes empezamos a pensar, bueno, un trabajo que ya había empezado Galileo, pero que con Descartes es mucho mejor definido, es el hecho de matematizar la naturaleza. A partir de las tesis de Descartes hay un intento de matematización de la naturaleza que la física posterior, toda la física moderna se encargará de sistematizar aún más, pero es gracias a los aportes metafísicos de Descartes que se logra por completo esa matematización. Es decir, la confianza en que se puede entender racionalmente y matemáticamente la naturaleza es una tesis metafísica que Descartes ha puesto sobre la mesa. Entonces, bueno, podríamos hablar de más cosas, ¿no? Sobre cómo pensar a Dios, la relación entre precisamente el pensamiento y la materia. Todas son problemas metafísicos que Descartes ha puesto sobre la mesa o bien reformulado sobre problemas anteriores. Pues bueno, lo que pasa es con la metafísica es que hay, bueno, investigando uno se da cuenta de que hay ciertos, pues tanto prejuicios o presupuestos o cosas que damos por sentado y en la práctica esos supuestos son precisamente una metafísica. Solamente para ponerte un ejemplo, en las ciencias naturales, pues nosotros admitimos, y bueno, nosotros que no somos científicos, admitimos que existen leyes naturales, ¿no? Es decir, ¿y qué es una ley natural? Pues nosotros diríamos que es la forma en la que se comportan o suelen comportarse las cosas. Esa noción por sí misma es absolutamente metafísica. No está del todo claro por qué una cosa tiene que obedecer una ley, puesto que no piensa, o asumimos que no piensa. Entonces, en sentido estricto, ¿qué es una ley natural, no? O cuáles de todas las leyes físicas que conocemos son leyes naturales y no pues solamente regularidades que tal vez se repiten de vez en cuando. Entonces, ese simple concepto que no cuestionamos ya tiene una fuerte carga metafísica. Y que es un concepto que no problematizaríamos, pero que los filósofos sí lo hacen, y Descartes fue uno de sus problematizadores, precisamente. Y uno pensaría que con el avance científico de ahora, pues esas preguntas son cada vez menos frecuentes, pero la verdad es que no. Más bien, cada vez damos más cosas por hecho, y ahí, en esas cosas que damos por hecho, se esconde mucha metafísica. Entonces vale la pena investigar todo eso, ¿no? Tanto para saber en dónde estamos parados, qué cosas estamos dando por hecho, qué cosas no podemos dejar de dar por hecho, y otras de, pues, criticarlo, ¿no? Está bien hacerlo. Un estudiante de Derecho, ¿no? Podría dar por sentado que los valores humanos existen, y un filósofo preguntaría, bueno, ¿es cierto? Y si existen, ¿cómo existen? Bueno, ahí hay una carga metafísica muy fuerte. Entonces, los problemas metafísicos están ahí, simplemente se ha elegido de un tiempo acá ignorarlos, pero ahí están, y vale mucho la pena que el filósofo los estudie.